Hola amigos de Contexto, aquí como todos los días a las 9 de la mañana y a las 12:30 de la noche en nuestro canal de YouTube les acompañan Julio Ortega Tous y Mónica Gutiérrez Fiallo y hoy hablaremos sobre la firma del pacto eléctrico. El tan mencionado pacto eléctrico que tenemos años mencionándolo, mientras la ciudadanía está con grandes expectativas sobre qué se logrará con la firma del pacto eléctrico. Incluso la reforma fiscal de la que también tanto se habla, se ha supeditado a primero la firma del pacto eléctrico, hablando sobre si con esto se podrán, pues el gobierno podrá liberarse de los pagos de los subsidios que han venido pues pagando durante tantos años. Otras de las controversias que hay es sobre si este pacto eléctrico subirá o bajará las tarifas ya tan elevadas que pagamos los dominicanos. Bueno, de esto se ha hablado con comisiones, con muchísimos especialistas durante tantos años y la verdad es que no hemos visto claramente cuál ha sido el adelanto de este supuesto pacto, Julio, y cómo beneficiaría lo que es el Estado en cuanto a los subsidios y a la ciudadanía en cuanto a la baja de las tarifas y a la eficientización del servicio eléctrico que mientras vida hemos tenido, lo hemos visto funcionando de una manera deficitaria. Así es, el sector eléctrico en la República Dominicana, si uno hace una retrospectiva, porque el que no mira hacia atrás no entiende de qué que se está hablando. El sector eléctrico en la República Dominicana, vamos a tomarlo de 1955 en adelante, cuando se crea la Corporación Dominicana de Electricidad, que fue la unificación de pequeñas compañías eléctricas, ya sean municipales o privadas, a nivel nacional, y que constituyó un ente eléctrico que permitió una gran cosa, que fue la interconexión del sistema eléctrico nacional. De ahí pasamos a un sistema de degradación del servicio eléctrico a manos de la CDE por falta de inversión, por no cumplimiento de la planificación programada, y concluimos con que ese modelo de monopolio estatal, yo diría calcado sobre el modelo francés de la electricidad de Francia, donde el Estado hacía todo, desde producirla hasta comercializarla y cobrarla, pasamos entonces a un sistema de privatización total o parcial, coronado con la reforma de la empresa pública y la Ley General de Electricidad que se aprobó en el año 2000. 2001. Ley que inmediatamente fue violada, además. Entonces, por esa ley que se hizo sobre un modelo importado de Chile, con consultores chilenos, ahora mismo hemos estado arrastrando un sistema en el cual nadie está satisfecho. Solamente quizás los generadores privados estarán satisfechos, que ganan mucho dinero, sí. Pero ni el servicio es bueno, ni las tarifas son apropiadas, ni la organización corresponde a lo que se concibió, por lo menos en las últimas reformas. Entonces, ahora hemos sacado de la chistera una cosa que se llama el pacto eléctrico. ¿Qué es lo que es el pacto eléctrico? Se dirá la gente. Yo creo que si se hace una encuesta en la calle nadie sabe. No, nadie sabe, probablemente. Que el pacto eléctrico. Usted sabe. Entonces, aquí hemos invitado a una de las personas que mejor conocen el tema, históricamente y en este proceso del llamado pacto eléctrico, muy autorizada, voz, en la persona de José Luis Moreno San Juan, catedrático universitario. Director del Instituto. Fue director del Instituto de Energía de la UAS, actualmente miembro. Fue asesor de varias administraciones en la Corporación Dominicana de Electricidad y después con las 2 E más que le pusieron. Es una persona muy versada en el tema. Y lo primero que
que le tenemos que preguntar a José Luis para que la gente entienda un poco qué es esto del pacto eléctrico. Bueno, ¿De dónde salió? vamos a ver, o sea, está la Estrategia Nacional de Desarrollo, Ajá. y en esa Estrategia Nacional de Desarrollo se hablan de 3 pactos: el pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. Entonces de ahí viene la idea. Se hablaba hasta el 2030, pero como muchas cosas se van postergando, el 2030 está casi ahí mismo. Entonces, evidentemente que ya... Metas al 2030. Sí, entonces para un sistema eléctrico ya serían metas a muy corto plazo. Wow. O sea, el problema básico de cualquier sistema eléctrico es la planificación, que se planifique y se ejecuten los planes. O sea, la planificación tiene que ser, o sea, para periodos de 20 años, Sí. o sea, aun cuando se puedan hacer algunos... Y más, a veces. Y más, mucho más. Incluso mencionabas a Electricité de Francia, que evidentemente es un modelo, o sea, hay otros, pero parecido al de Electricité de Francia tenemos el de Corea del Sur, que también es un sistema centralizado y monopólico del Estado coreano. Y Electricité de Francia planifica para periodos muchísimo más largos. Incluso planificaron el siglo XXI, por ejemplo, para Wow. Entonces ellos no te creas que van a hacerlo sin ningún cambio en el tiempo, porque las Claro, tecnologías son van dinámicas. cambiando, pero por lo menos se sabe a líneas generales qué es lo que se piensa hacer durante todo ese tiempo. Pero bueno, como bien mencionaste, comenzó el sistema que tenemos integrado, ¿verdad? En la década de los 50 con la creación de la Corporación Dominicana de Electricidad, y se hizo una buena planificación. En ese momento había un plan que mucha gente no lo menciona, pero que era el Plan Trujillo de Electrificación Total, que llegaba hasta el año 76. Y ahí Wow. estaban todas las plantas que se iban a instalar, y para que mucha gente yo se lo menciono como una curiosidad, en ese plan había hasta una central nuclear, Wow. ya para finales de los O sea que de sí los había un 70. plan en de los esa 70. época, ¿eh? Sí. ¿Cuál fue el problema? Bueno, dos. Primero, hubo muchas convulsiones sociales en los Sí. años 60. O sea, evidentemente que eso hizo que los planes no se cumplieran. Fuera de lo que se había planificado, hubo un gran incremento de lo que era la demanda de electricidad, porque la economía dominicana comenzó a crecer con cierto dinamismo. Y a partir de ahí, siempre la expansión del sistema se quedó atrás de la Rezagado. demanda. O sea, y por eso los planes se hacían y la ejecución se quedaba corta, no se cumplían completos, pero la demanda seguía creciendo. O sea. Ese problema generó, o sea, que no se, la demanda era mucho mayor a lo que se había planificado, que en un momento dado, casi todos los planes, antes de terminarse el periodo para el cual estaban concebidos, tenían que ser reformulados por otro plan. Recordemos que en los 80 hubo un plan para instalar 6 unidades tipo Itabo de carbón, duales. Primero se pensó a carbón, pero después se concibieron como duales, porque había precios del petróleo, del búnker sí específicamente, que es el fuel número 6, y del carbón, que eran fluctuantes. Entonces, dependiendo de cómo estuviese el mercado, iba a trabajarse con uno o con otro combustible. De esas plantas apenas 2 se instalaron. O sea, la segunda con bastante retraso, y las otras ni se mencionan. O sea, y a partir de entonces comenzaron la participación del sector privado en la generación. Sobre todo en los proyectos turísticos, con enfoque hacia los proyectos turísticos, y comenzaron entonces los IPP, los llamados IPP. Que son los productores Privados privados. independientes, que eso es... Que han traído tanta controversia, dicho sea de Que, paso. de hecho, sea de paso, también entran cuando hay vamos a decir, un déficit en la estimación de la demanda, o sea, que la demanda se considera que es menor que la que después en la realidad se da, y se quedan cortos los planes de expansión. Por ahí es que entran siempre los IPP en otros sistemas. Lo que pasa es que eso no es la forma normal que como se entra la nueva generación, y está esos IPP se incrementan la presencia en cuanto al porcentaje de generación en la década de los 90, y ahí entonces entramos en la capitalización. Esa fue la reforma. Por eso cuando se habla de un pacto para
la reforma del sector eléctrico, yo corrijo dos cosas. Primero, no es la reforma, es la nueva reforma. Claro. Y segundo, no se puede hablar del sector eléctrico porque desde el punto de vista conceptual es un subsector dentro del sector energía. Y por eso en algún momento también lo que sugerimos fue, bueno, cámbienle lo del sector y pónganle sistema eléctrico, que ahí sí, ahí engloba todo. Y bueno, el problema del pacto era tratar de hacer cambios en la ley que eran necesarios, sobre todo a partir de la creación del Ministerio de Energía y Minas, que no estaba contemplado en la ley. ¿En qué año se creó el ministerio? El ministerio... Hace poco. Sí, 2014. Sí, por ahí, sí. Sí. Entonces ya a partir de ahí, pero también habían algunos otros aspectos que tenían que ver con la primera reforma, la del 98-99, a partir del 99. El objetivo principal había sido las empresas de distribución, porque era el cobro de la energía el problema. Pero la dinámica de una reforma mal planificada, mal concebida desde el punto de vista de cómo se debía hacer, generó que las distribuidoras volvieran a ser del Estado. Por lo tanto, ya a partir de ese momento había fracasado lo que se había hecho. O sea, y se quedaba la parte interesante. La parte interesante siempre era la generación, porque yo te facturo y me tienes que pagar. Claro, y ahí no hay pérdidas. Sí, pero en la parte de distribución yo tengo que cobrarle al público, o sea, al consumidor, y entonces eso es muchísimo más. Y además las pérdidas de la distribución. Sí. Y el énfasis debió ser ahí. Pero recordemos que para el año 2002 las pérdidas habían estado disminuyendo hasta que se inventaron aumentar la tarifa de una manera desproporcionada, hasta un 40%. Sí. En septiembre, octubre de ese año. 2002. Del 2002, con la resolución 31 del 2002 de tarifa, que todavía es la que está vigente. Fíjese que todas las discusiones que hay sobre la tarifa indexada y la tarifa aplicada vienen de ahí. Aunque ha seguido subiendo después de eso. Pero que en sí es una tarifa que es récord mundial de duración. O sea, porque más de 15 años. Sí, las tarifas se conciben para 4 años máximo y se modifican a veces antes de si hay cambios notables en lo que son los insumos para la producción de la energía. Pero en ese momento las pérdidas que venían bajando subieron otra vez. Y de hecho vino el tema de Norte y Edesur, que eran de Unión Fenosa, y entonces ellos simplemente lo que decidieron fue, bueno, pues entrego. En ese momento se concibió el PRA, el Programa de Reducción de Apagones, pero no estaba el Fondo de Estabilización de la Tarifa, que tuvo que, vamos a decir, de alguna manera crearse a principios del 2003, porque al haber ese aumento tan drástico de la tarifa, la gente dejó de pagar. Ahí sí la gente dejó de pagar. Nos vamos a ir a la pausa ahí en ese punto y volvemos con este tema que yo creo que es importante que nosotros como población lo manejemos. Volvemos. Muy bien, en medio de todo este proceso de cambios, alteraciones, modificaciones, inclusión de actores públicos, privados, de propiedad de las nuevas empresas creadas con la capitalización de la empresa pública. En todo este proceso es que se decide en la Estrategia Nacional, en la ley que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo, que la nueva reforma que habría que hacer al sector eléctrico para que sea eficiente, en el sentido de que tenga un servicio constante, de que no haya apagones, que es una aspiración como tan básica y tan lógica que aquí se concibe como algo inconcebible. Pero que no haya apagones, de que la tarifa refleje unos costos reales y normales. Reales, y que no haya una sobreganancia gigantesca. Y
en tercer lugar, de que vayamos a transformar la matriz del sector eléctrico para hacerlo, primero, económicamente viable y segundo, ambientalmente sustentable, que ese es un aspecto que muy poca gente lo habla. Pero ciertamente se está construyendo una central a carbón muy grande para lo que es nuestro sistema en Punta Catalina. Esa central aportará más de 600 megavatios al sistema eléctrico en base a la producción con carbón mineral. Pero el potencial que tiene el país de ir sustituyendo o transformando su matriz eléctrica en base a energías renovables, en la cual hay que incluir necesariamente el agua, que tenemos muchas presas, y todavía hay algunas que se podrían hacer. La eólica, como le dice un amigo, estos abanicos grandes, que ha tenido un desarrollo acelerado a nivel internacional, y la solar, que nosotros tenemos en abundancia, podríamos fácilmente llegar a entre un tercio y un 40% quizás en un futuro de la matriz energética. Hay países que lo sobrepasan. Eso te iba a decir, como lo hacen Dinamarca, otros por países. ejemplo, que es un país donde no hay sol, Claro. lo que hay es viento. Claro. Entonces, en ese contexto es que se lanza este proceso del pacto eléctrico. Tenemos un video para ilustrar ese lanzamiento muy corto y venimos entonces con José Luis para seguir, diríamos, desmenuzando este proceso del pacto eléctrico y en qué está y hacia dónde va. Durante décadas, el desorden en nuestro sector eléctrico ha supuesto un lastre para el desarrollo de la República Dominicana. Las familias han sufrido apagones a pesar de las facturas costosas y los sectores productivos encuentran difícil competir por los altos costos de la energía. Pero ahora tenemos la oportunidad de cambiar todo esto para siempre. Con la convocatoria del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, gobierno, generadoras, distribuidoras, empresarios, sindicatos, expertos y sociedad civil están llamados a alcanzar un gran consenso para transformar la realidad de nuestro país. Hoy abrimos un proceso de diálogo histórico que tiene un objetivo claro: garantizar un suministro de energía confiable, a precios competitivos y sostenible en términos financieros y medioambientales. Acompañemos todos este acuerdo de país. Seamos parte del gran cambio que debe llevarnos de una vez y para siempre por la senda del progreso. Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, con la energía del pueblo dominicano. Muy bien, ahí veíamos el lanzamiento del pacto eléctrico. Que debió terminar en el mismo 2015, año, el 31 de agosto del 2015. Es decir, que tenemos casi 3 años atrasados. ¿Por qué? Bueno, ahí evidentemente, vamos a ver, hay un problema que yo se lo achaco a la metodología empleada para el debate. Era como una lluvia de ideas, sin tener un hilo conductor de los temas más importantes que no se quedaran. Al final después se llegaron a 10 temas, de los cuales se trataron 9. ¿Y cuáles eran esos 10 temas? Bueno, eran de cada una de las áreas, hasta el grupo, la parte institucional, la parte de las veedurías, las modificaciones que había que hacer a la ley para crear el ministerio, darle cabida al Ministerio de Energía y Minas. ¿Por qué es tan controversial todos estos temas? ¿Por qué ha tomado este tiempo? Por la misma, ¿Cuáles son los intereses las mismas cruzados? intereses que hay entre las empresas que participan en el sector. Cada una quiere defender su parte y al fin y al cabo, dentro del debate, el consumidor ha estado como de segundo plano, tercer plano, o sea que realmente no se ve que es un servicio de utilidad pública, sino que nada más es un negocio, sacarle lo más que se pueda al negocio. Pero por eso estaba haciendo como un recuento de que hubo como un punto de inflexión cuando ya se recompraron las 3 sedes, y a partir de ahí el problema
siguió sobre la base de las pérdidas, pero también sobre la base de unos precios de la energía extremadamente alta por unos contratos de compra-venta de energía entre las empresas de generación y la distribución, y la mayoría del subsidio lo que se iba hacia el que las empresas de distribución pudieran pagarle a los generadores a esos precios, porque si no, entonces habría que aumentar la tarifa. A precios que eran Elevadísimos. Por ejemplo, una planta de carbón en el 2012 estaba vendiendo la energía a 17 centavos de dólar el kilovatio. ¿A cuánto? A menos de 6. Sí. Entonces, evidentemente que Eso casi un 300%. pero Y se hablaba de las pérdidas. eso casi no se debatió en el pacto porque el pacto estuvo muy sesgado hacia ciertos grupos de intereses que estaban tal vez por un lado las grandes empresas y las empresas generadoras que son parte de esas mismas organizaciones empresariales, y después las empresas pequeñas y los consumidores. Entonces, esa parte no se trató. No se trató, evidentemente, o sea, que era un tema de inicio para la discusión. ¿Cuál era la condición del servicio eléctrico? O sea, como una mercancía simple, o si era un servicio de utilidad pública, que de hecho es un servicio de utilidad pública en la legislatura dominicana, y así se ha concebido desde hace muchos años. Por eso el subsidio. Y si íbamos o no a seguir con el modelo, si había que hacer algunos cambios en el modelo. No, eso no se trató, y el espacio no estuvo nunca abierto a eso, porque nada más que se trataban de temas estancos, es decir, distribución, generación, transmisión, y la parte institucional, pero no se habló nunca del tema del modelo. O sea, pero el objetivo del pacto era tratar de que se cumpliera la ley, o sea, y se planificara el sector de una manera más coherente, porque recordemos que cuando se formuló la capitalización, el tema de la planificación se quedó como que la ley de la oferta y la demanda iba a ser lo que definía todo, y que lo que podía haber son planes indicativos. Pero todo el que conoce un poco el sector sabe que si se le pone un plan de expansión indicativo, se hace si le conviene o no a los que participan. Ahí hay un punto, José Luis. Aunque tenemos una ley que basa su criterio de, digamos, su diseño como ley en el concepto de que esto debe ser un negocio privado. Sí. Eso es lo que subyace y está claramente en la Ley General de Electricidad, con un sistema de despacho de energías en base a precios marginales. Sí. Y que se copió de Inglaterra, una cosa como que no cabe aquí. Y que, diríamos, el eje central del sector eléctrico va a ser el capital privado, tanto en la distribución, que se transfirió a 3 empresas privadas en el año 99, como en la generación, con excepción de la transmisión que se quedó en manos, y la generación hidroeléctrica. Pero eso se ha caído. Bien, entonces, eso se ha destruido. Es decir, de hecho, el único sector en el que el Estado había salido y no había vuelto a entrar, y ya entró de forma de más grande, es el sector de la generación térmica. Y vuelve entonces el Estado. Bueno. Y de hecho hay una ley que crea una empresa de generación. Sí, para Punta Catalina. Sí. Exacto. Sí. Ahora, fíjese qué pasa. Del Estado. Por eso yo siempre centro que un sistema eléctrico puede operar o no en base a la planificación. Si usted olvidó en el momento de hacer la primera reforma el tema de la planificación, todo tenía que desboronarse con el tiempo. Se suponía que dentro del concepto de la ley que esa planificación la iba a asumir la Comisión Nacional de Energía, pero no lo hizo. Pero lo hizo. Pero ¿qué pasa? Que fue un plan de expansión indicativo. Por eso en los debates, hasta se lo dije a doña Iraima en alguna ocasión, el indicativo quítelo.
que si se pone indicativo Es peor. se va a hacer nada. Se le quitó y después se lo volvieron a poner porque los grupos del área de la generación no quieren ninguna camisa de fuerza, porque por eso instalamos, por ejemplo, yo le voy a decir, por eso instalamos Punta Catalina, donde la instalamos, Sí. Sí. y por eso instalamos la Quisqueya 1 y Quisqueya 2, donde la instalamos, sin ninguna licitación ni nada, sino simplemente por una decisión de un grupo privado, sin tal vez sea el lugar mejor más sitio. adecuado, ni tampoco la tecnología más adecuada para garantizar el precio aceptable de la Nos tenemos que ir a la generación. pausa, José Luis, pero yo quisiera que a la vez que tú vas explicando todos estos detalles técnicos e históricos que estás haciendo fantásticamente bien, enfoques, porque la gente que nos está mirando se pregunta, bueno, pero ¿qué va a mejorar para nosotros con esta firma del pacto eléctrico? ¿Va a bajar la tarifa? Porque creo que tú mismo has dicho que en vez de bajar puede subir. Hay sectores que lo han dicho. ¿Qué va a pasar con esta energía que tenemos que pagar, se consuma o no se consuma con los generadores privados? Esto va a modificarse. La generación se va a abordar estas pérdidas del 30% entre facturación y generación. ¿Por qué es que hay que hacer un pacto eléctrico? ¿Quién va a salir? ¿Cómo va a ser afectados los generadores privados y los consumidores? ¿Por qué hay que hacer un pacto entre sectores? Y no es algo que se hace pues porque ya está estudiado y se tiene que hacer. Eso nos preguntan mucho en la calle. Volvemos en el próximo segmento. Muy bien, amigos, como hemos venido haciendo los dos bloques anteriores, estamos analizando con José Luis Moreno el llamado pacto eléctrico, su situación actual y hacia dónde nos dirigimos en el futuro. Veíamos que debió terminar en el 2015, Sí. no terminó en el 2015. ¿Qué lo retrasó? Ya vimos que fueron intereses que no podían poner... ¿Cuáles intereses La misma parte específicamente? metodológica de cómo fue que se estuvo debatiendo, o sea, era un debate demasiado abierto, posiblemente con participación de personas con no mucho conocimiento de los problemas que planteaban una enorme cantidad de sugerencias de cambios. Y fíjese, por eso yo insisto Porque siempre. se partió sobre un documento base. No. Simplemente era algo totalmente abierto, o sea, y por eso debió partirse de algunos ejes temáticos y para tratar de orientar los temas hacia cuestiones de objetivos, ¿no? Y metas. Y yo insisto en la planificación porque posiblemente el pacto eléctrico en ningún país tiene sentido, porque la planificación de un sistema eléctrico se hace. Y No, punto. Y punto, no o puede sea, ser un pacto. y punto. Y Por eso es te digo, algo, ¿cuáles son esos que tiene que puntos? ver con un poquito de la parte técnica y la parte económica, o sea, la parte de ingeniería y la parte de económica. Por eso es técnico-económico la formulación de un plan de expansión, que no puede ser indicativo, sino obligatorio. O sea, Y por eso te pregunto, ¿qué es lo que se señala lesivo para las partes sí, que se dice sí, un pacto? Y eso se planifica en base a la proyección de la demanda. La proyección de la demanda, que es hasta por zona, y posiblemente, dependiendo de la zona, se le da una solución diferente en cuanto a lo que es la participación de la generación. Se ha hablado mucho del tema, por ejemplo, de las energías renovables. Siempre es bueno tomar en cuenta las energías renovables, pero hay una realidad, también desde el punto de vista técnico, que en el momento que se decide un plan de expansión, hay una serie de factores que inciden en la tecnología que se va a utilizar. Y lo que se trata siempre de buscar el costo mínimo. Costo mínimo incluyendo las externalidades, que incluyen la parte esa de la sostenibilidad y el tema del medio ambiente. O sea, y en el momento que se decide hacer el plan, eso está definido. No podemos cambiar sobre la marcha, porque usted no va a comenzar una central, por ejemplo, como Punta Catalina, y después Claro. se va a inventar de que vamos a cambiar para gas natural o que vamos mejor Que se ha hablado sustituirla de por eso, renovables. y no se puede. Usted tiene que terminar eso y después en la próxima se hace otra solución. Y el tema de la planificación ha estado siempre con déficit de ejecución sobre todo, y de que
se le ponga el adjetivo indicativo y que después todo el mundo haga lo que le parece de acuerdo a su conveniencia e intereses particulares. Entonces, eso era algo que al margen de pacto, no, eso siempre hay que hacerlo. O sea, pero evidentemente hay muchos aspectos de la ley que tampoco se cumplen, y las leyes se cumplen porque se cumplen, o si no, ¿para qué tenemos leyes, verdad? Claro. O sea, entonces Por lo lo que, menos en principio. sí, por eso, entonces lo que usted puede hacer cambios en el reglamento. O sea, pero nosotros, en la parte esa de lo que es planificación, no se quiso tener un Ministerio de Energía, aunque se discutió en los años 90, porque era mejor una dispersión. Cuando usted quiere ganar en Tiempo. río revuelto, como dicen, usted lo que quiere es que muchas cabezas tengan el mismo nivel jerárquico para si se me cierra Claro. una, yo ir a la otra, entonces crear ese caos que se creó desde el año 99 hasta la fecha, prácticamente, que se está tratando de enmendar con centralizar en el Ministerio de Energía y Minas lo que es la planificación del sector eléctrico y refundir algunas cosas, excepto la superintendencia, que debe ser autónoma para ser un buen regulador. La Comisión Nacional de Energía debe de pasar a ser parte de un viceministerio dentro del ministerio que se encargue del tema de posiblemente de todo lo que tiene que ver con la planificación. Y el tema de las veedurías, que es un concepto que es interesante y está dentro de los puntos centrales, ejes del pacto, que es importante que la ciudadanía adquiera la capacidad de poder observar lo que se está haciendo en el sector público. No se están haciendo ahora Y mismo. no, eso está en plan de hacerse. Y que pueda más o menos tener una participación de decir, bueno, pero este es el plan, pero no se está cumpliendo. O sea, porque entonces muchas veces cuando venimos a darnos cuenta de que el plan no se está cumpliendo, ya no hay forma de cómo hacer las enmiendas para poder hacer que se cumpla. Por ejemplo, el sector privado. En un famoso encuentro que se hizo aquí en Juan Dolio, se comprometió a instalar una serie de capacidades de generación, en ese momento a carbón. ¿En qué año? En el año 2005. Y nunca se ejecutó nada. Yo recuerdo que yo tenía un cronograma de ejecución y yo pasaba todos los meses una raya y decía, estamos en el mismo punto, pero lo retroalimentaba y no había forma de que se tomaran acciones para hacer un cambio en eso. Entonces, evidentemente, en algún momento, como el servicio de energía es de utilidad pública y usted tiene una proyección de la demanda y la demanda debe ser siempre cubierta, algo insólito, nosotros no lo hacemos, y nosotros regulamos frecuencia y voltaje sacando carga, es decir, dando apagones, en lugar de entrando nueva, más generación para que se regule la frecuencia y el voltaje. Damos eso como que eso es un hecho en el único país del mundo que se hace eso regularmente con Punta Catalina, aquí. José Luis. En cierta forma sí, pero viene muy tarde ya. O sea, porque si uno se pone a ver, Punta Catalina tal vez debió entrar en operación en el 2016, final o 17, ya va a entrar en el 18 para el 19. Y la demanda crece un 6% todos los años. ¿Y cómo se suple si tú no agregas generación? Esa demanda que crece a 6%. Se suple con mucha, yo le ¿Con llamo... apagones? Sí, con apagones, ¿Y por un lado, costo de generación? y costo de generación, porque entonces el plan siempre ha sido que la capacidad de generación se quede atrás para que yo pueda, con las plantas viejas, seguir sacando recursos del sistema. El plan era todo lo contrario, o sea, todas las plantas obsoletas y todas las plantas de alto costo desplazarlas con generación de bajo costo. Y ese fue el plan aquel de los 1.200 megavatios de carbón, que debieron entrar en el 2012 y por eso es que no entraron y tenemos toda una serie de complicaciones todavía. Y después venían 300 en el 2013 y 300 más en el 2015. Y el resto era... Eso fue un proyecto de la CDE. Sí, en total eran 2.100 megavatios y había una parte que era del sector privado que tampoco nunca se hizo. Entonces, nunca se hizo como se planificó. Después lo que vino fue una serie de plantas pequeñas y por eso yo siempre pongo como hitos la central de ciclo combinado de AES en Caucedo, en Andrés. Pero después la Quisqueya 1 y Quisqueya 2 fue un asunto eventual, que no tenía
por lo menos ubicación no era la más adecuada tampoco, porque había mucha generación ya de esa zona y los sistemas se planifican para que las centrales de generación se instalen donde hay déficit de generación en base a la demanda proyectada. Y por eso nuestro déficit de generación estuvo en la zona norte. O sea, ¿Y está? Y está en la zona norte y por ahí debió ser una primera gran central. En el este no necesitábamos más generación, posiblemente cerca de Santo Domingo. Y la idea era tener dos centros grandes de generación, uno en el norte y uno en el sur, y un anillo. O sea, un anillo no, sino una... ¿De transmisión? Como una media luna. O sea, de transmisión a 345, con los dos centros de carga más importantes, Santiago y Santo Domingo, y las mineras en la parte del centro, que era lo que justificaba la famosa autopista eléctrica. La autopista eléctrica nadie ha sacado en los números de que no se va a pagar nunca con recuperación. ¿A qué se le llama la autopista eléctrica? La autopista eléctrica es una línea de transmisión porque de 345.000 voltios que se construyó de aquí hasta Santiago. Entonces eso no se le está sacando. Porque se paga con el peaje. ¿Y cómo se paga un peaje si por ahí fluye mucha energía? Claro. Y si no fluye la cantidad de energía que se planificó, no se paga nunca. Entonces, es como una carretera. Claro, o sea, que la lógico. gente tal vez lo entienda mejor. Exacto. O sea, si yo calculo que lo que van a pasar son 50.000 vehículos por esa carretera y con eso es que se va a pagar Claro, y después nada más que 10. pasa 10.000 vehículos, pues entonces ya no se paga nunca. O sea, no se le está. Pero no se lo está mismo pasa aprovechando. con muchísimos otros proyectos, porque por eso la parte de cómo se justifican y cómo se ejecutan están a veces totalmente divorciados. Y yo por eso hablo de planes y de la ejecución. Y alguien tiene que estar pendiente de las ejecuciones para tomar las medidas correctivas a tiempo. Porque en un sistema eléctrico, si usted se retrasa con entrada de generación, al final va a tener un déficit. Y lo que le estoy diciendo es que Punta Catalina va a entrar tarde. Por lo tanto, posiblemente Ya hay otra vez déficit. otra vez déficit. Vámonos a la pausa y volvemos con el último segmento. José Luis, ¿cuándo se va a firmar el pacto? Bueno, eso, acuérdese que iba a ser en diciembre, pero ¿qué pasa? Que en el momento que se iba a firmar en diciembre, nadie conocía lo que iba a firmar, que es algo curioso. Entonces, ¿Cómo va a ser? ¿Cómo así es? mismo, nadie sabía, porque si es el documento que se entregó el 24 de octubre. Te lo entregaron ustedes de la Sí. UAS. Que entregaron en el Consejo Económico y Social, en la eso. última reunión de la plenaria, pues ese documento tenía muchísimos errores que había que corregir. Y lo sabe todo el mundo que trabajó en ese documento, incluyendo los que estaban en ese grupo, en el G20, en el grupo de los 20, que eran de cada sector, habían 5, y habían 5 que eran del Consejo Económico y Social, y era como un asunto de forzar a una firma. La UAS específicamente, que participó de una manera muy dispersa, o sea, en el pacto, o sea, el Consejo Universitario se reunió específicamente para tratar el tema del pacto eléctrico y qué respuesta se iba a dar. Y se preparó una correspondencia del 17 de noviembre, que dentro de lo que se le entregó, se le envió al presidente Medina, donde se señalaban 17 puntos, muy escuetos, Sí. de que entendíamos que había que reformular la redacción o tomar en consideración, porque si no, no se iba a conseguir los objetivos del pacto, que era obtener un suministro de energía confiable y a precio justo, ¿verdad? Después se estuvo trabajando en un documento más elaborado y se llegaron a 14 puntos que deberían ser tomados en consideración, porque se envió al Poder Ejecutivo con la intención de que si tenía algunas observaciones se hicieran. ¿Tú puedes a grandes rasgos decir cuáles fueron esas? Sí. O agruparlos, Yo, esas, por ejemplo, yo lo tengo 17 aquí. modificaciones. Por ejemplo, el tema del concepto de la tarifa técnica y el posible aumento de tarifas. Ese era uno de los puntos. Sí. Concurso de oposición para la selección personal que no se menciona cómo se va. El problema de las nóminas, o sea, el problema de la reestructuración posible del sistema eléctrico, el cumplimiento de la ley, que aunque más del 80% de los puntos acordados tienen que ver con el cumplimiento de la ley. Que sí están contenidos en la ley. Sí, entonces, pero hay algunos que no se cumplen, como el artículo 93 o el 110,
Aunque ¿Qué dicen? el 93 sobre lo que es la compensación por la energía no servida. Ajá. ¿Qué es lo que se planteaba? Bueno, Muy si ya usted importante. tiene circuitos 24 horas que sí cumplen con los estándares, y por eso son circuitos 24 horas, por lo menos cuando usted le dé un apagón a esos circuitos 24 Usted horas, paga. págale. O sea, el alto riesgo del nuevo modelo de comercialización, como está definido, que está muy indefinido cómo va a ser, el problema que hay del mercado, en la parte de lo que es el mercado de la generación, donde evidentemente hay serias dificultades para que nuevos agentes entren por con la monopolio. metodología, porque las licitaciones que se han hecho para la energía de mañana, no energía futuro. Y de esto solo se resuelve con el cumplimiento del artículo 110 de la ley, ¿Qué dice? que dice que usted tiene que hacer licitaciones públicas internacionales, donde usted, con la proyección de la demanda, la energía que se va a necesitar en el 2022 deberíamos estarla licitando hoy o en el 2023, porque siempre tiene que ser al menos 5 años antes para que pueda venir nuevos actores. Pero si los que están controlan de manera oligopólica el mercado, entonces no quieren que venga más nadie. Todo tiene que ser de acuerdo a lo que están y nada más que lo que está. La ampliación y la diversificación de la matriz energética, que no está claro tampoco en el documento. El tema de Punta Catalina, que debió de alguna manera introducirse, lo que no se estaba cuestionando que se terminara o no, sino simplemente cómo se iba a manejar esa después que entre en operación. El tema de la regulación, la planificación del sistema eléctrico, cómo va a terminar. Dentro de eso, cuáles son lo que se llama transición energética. Nosotros a nivel mundial estamos en una transición energética, pero no solamente abarca la generación de electricidad y el tema de la electricidad, sino también el transporte. Y de hecho, en el transporte la revolución es mucho mayor que en el sector eléctrico, porque el transporte va Pero ahí no hemos hecho nada. hacia vehículos movidos por motores eléctricos. Pero eso hay que planificarlo hasta para el diseño de las instalaciones. Claro, suministro. Las edificaciones tienen que prever que eso viene. Claro. Y no lo estamos haciendo, pero no se menciona por ningún lado. Y el tema de la veeduría independiente, porque como está redactado, el que tiene que ser observado es parte. Claro. Y eso evidentemente es totalmente absurdo. O sea, usted no puede ser juez y parte, ¿verdad? Claro. Entonces, si usted no puede participar, tal vez sí tiene que haber un enlace entre el sector público y lo que van a hacer las veedurías, pero no pueden ser activos. ¿Y qué adelanto ha habido en todo porque esto, José Luis? en el pacto eléctrico muchas veces el sector público era demasiado activo y algunos del sector privado también, y el resto no podía casi ni opinar. Una pregunta. Y después que se creó el G20, menos todavía. Una pregunta final. Las distribuidoras que hoy fueron reestatizadas, vamos a decir, involuntariamente, inclusive, Sí. ¿se prevé reprivatizarlas? Eso no está claro tampoco. No se dice nada. O sea que hasta ahora no hay nada claro. Entonces, por eso es que hay muchos puntos que deben de tomarse en cuenta, o sea, y lo que se estaba pidiendo, o sea, por lo menos lo que leímos, yo tengo un documento todavía más extenso, artículo por artículo, cuáles son las observaciones, pero evidentemente si se va o no a abrir un compás de, por lo menos, reunirse para tratar los puntos que se entienden que están pendientes, aclarar mejor antes de la firma, y si no, que se firme como está. Si se firma como está, solamente va a servir para beneficiar a dos sectores, o sea, el sector más poderoso privado de los generadores y el sector público que gana tiempo en ese pacto. Gana tiempo hasta el 2021-2023, que muchas cosas que debieron ya haberse terminado de cumplir se dejan para el 2023. Pero el área de la distribución ha mejorado en dos, EDE Norte y EDE Sur. En EDE Este sigue estando más o menos igual de caos. Las metas son modestas, pero también a veces, como le digo, o sea, se van a alcanzar ya para el 2021-2023. Se nos acabó el tiempo. Estamos hablando de la modificación del sistema más importante del país, incluso esto subeditado a una posible reforma fiscal y a la productividad de todos nosotros, tanto como empresas y como los hogares dominicanos. ¿Bajará la tarifa? ¿Subirá la tarifa con esta firma? ¿Se hará como debe de hacer?
Bueno, vamos a esperar a ver qué pasa. José Luis, muchas gracias, Bien, gracias por estar invitarme. aquí con tus opiniones siempre expertas en este tema. Buenas amigos. Hasta luego. próximo.